Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto ENAR. El día de hoy, compañeros, vamos a ver tamiz metabólico, un tema 4 estrellas, porque aunque es un tema muy importante, es un tema bastante extenso, bastante largo y que a veces se preguntan muchas puntualizaciones, por lo que no tiene la categoría de 5 estrellas. Sin embargo, sí es un tema que debemos conocer y debemos aprender bien. El tema, compañeros, por lo mismo de que es un tema largo, lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a ver generalidades y vamos a ver hipotiroidismo, que es la patología más importante de todo el tamiz metabólico. Y ya para la segunda parte veremos las otras 5 patologías que engloban el tema. Así que, compañeros, sin más, empezamos. Bien, compañeros, se me pasó comentarles que es un tema 4 estrellas. No les dimos las 5 estrellas porque es un tema muy extenso y que se pueden preguntar muchas cosas, a veces muy puntuales, por lo que no es un tema tan rentable. Recuerden que los temas 5 estrellas son esos temas que tenemos que revisar sí o sí antes de entrar al ENAR. Este no lo es porque, les repito, es un tema muy largo que se les pueden preguntar muchas cosas. Entonces eso le quita una estrella y lo baja a 4 estrellas, porque no es tan rentable. Sin embargo, sí es muy importante que lo conozcamos porque, les repito, de que se va a preguntar, se puede preguntar. Empezamos. Vamos a empezar a describir el procedimiento. El procedimiento no es otra cosa, compañeros, que hacer una punción en el talón y tenemos este papel filtro. Aquí colocas la sangre del bebé en estos circulitos. Primera pregunta que se les puede hacer. Este tiene que realizarse entre el tercer y quinto día del nacimiento. Y ya en caso de que se nos llegue a pasar, lo podemos hacer siempre y cuando sea antes de la segunda semana de vida. Ahora, vamos a ver las patologías que puede detectar o diagnosticar el tamiz neonatal. Cabe aclarar que hay un tamiz ampliado que diagnostica más de 20 patologías, incluso hay quienes diagnostican más de 50, sin embargo, para términos ENAR tenemos que enfocarnos en este, el que diagnostica 5 patologías. Sin embargo, aquí empieza a generarse una pequeña confusión, porque decimos 5 patologías y ponemos 6. Y esto es, compañeros, porque muchos consideran o fibrosis quística o deficiencia de biotinidasa. Sin embargo, para términos de norma mexicana, las 5 patologías van a ser hipotiroidismo congénito, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal. La norma mexicana no considera fibrosis quística. Sin embargo, sí es un tema que vamos a ver porque sí se puede llegar a preguntar, y la verdad es que se pregunta más de lo que pensamos, e incluso puede que sea la segunda patología con respecto al tamiz metabólico que más se pregunte. Así que el primer tema que vamos a tocar va a ser hipotiroidismo congénito, porque este es como si fuese un tema aparte. Se pregunta muchísimo, se preguntan asociaciones y se preguntan cosas muy puntuales. Entonces, vamos a tratar de abarcar lo máximo que se pueda para que ustedes vayan preparados para el ENAR. Y empezamos con hipotiroidismo congénito. Todas las patologías que diagnostica el tamiz metabólico son de herencia autosómica recesiva, con una excepción, esta, el hipotiroidismo congénito. Aquí tiene más que ver factores ambientales, alimenticios, antecedentes heredofamiliares que ahora vamos a mencionar. Entonces vamos a empezar con la definición de hipotiroidismo congénito. Es una enfermedad que se presenta desde el nacimiento y se caracteriza por ausencia o formación inadecuada de la glándula tiroides. ¿Esto qué nos va a causar? Que pues disminuya su función. Y esta disminución de su funcionamiento pues nos va a traer todas las consecuencias clínicas que vamos a describir más adelante. Cabe mencionar, compañeros, que en un inicio no se hace evidente el diagnóstico clínico del hipotiroidismo, ya que las hormonas tiroideas tienen la capacidad de pasar la barrera placentaria. Entonces,
el producto puede sobrevivir hasta el nacimiento con las hormonas maternas. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esta ausencia va a ir acentuando la clínica que ahora vamos a mencionar. De la epidemiología, compañeros, aquí pueden surgir muchísimos puntos, muchísimas preguntas. La primera que les pueden hacer es que el defecto más común del hipotiroidismo congénito es una disgenesia tiroidea. Si se dan cuenta, hasta en el 85%. Y tal cual se los van a preguntar. Les van a preguntar cuál es el defecto más común. Ustedes ya saben ahora que es una disgenesia tiroidea. La incidencia es muy alta, compañeros. Por eso es que es la patología más preguntada del tema. 4 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Ahora, la letalidad también es alta, del 15 al 20%. Esto obviamente en pacientes que no son tratados. E incluso podríamos regresar un poco a la parte de la definición del tamiz metabólico, o mejor dicho, al objetivo del tamiz metabólico, que es diagnosticar patologías que en un inicio no dan clínica, pero conforme van pasando el tiempo empiezan a dar clínica, y de esta manera, si nosotros las diagnosticamos a tiempo, podemos prevenir todas sus complicaciones. Por eso es que el hipotiroidismo congénito eleva su letalidad si es que no lo diagnosticamos a tiempo. Y esto es importante, compañeros, que ustedes lo comprendan a la hora de que les pongan un caso clínico. Si les ponen un caso clínico de un recién nacido, ustedes prácticamente no van a encontrar datos clínicos, porque la patología todavía no se empieza a hacer presente. Sin embargo, si les ponen a un lactante, ahí sí ya van a encontrar la facies del cretinismo, una fontanela bombada y todos los datos clínicos que vamos a mencionar más adelante. Y algo muy importante, compañeros, siempre que les pongan un lactante con hipotiroidismo, en donde ustedes tengan que llegar al diagnóstico de hipotiroidismo, les van a poner un paciente que es la primera vez que va a consulta. Porque obviamente, si el paciente llevó un buen control, ya se debió haber diagnosticado a tiempo. Pero en este caso, les van a poner como primer consulta. Les repito, en caso de ser un lactante, que ya tenga 4 meses, 6 meses, 8 meses. ¿De acuerdo? Bien, regresando al tema. La fisiopato del hipotiroidismo es por la ausencia funcional de la tiroides. Ya vimos que en la mayoría de los casos es por una disgenesia tiroidea, entonces va a ser una ausencia anatómica y funcional de la tiroides. ¿Esto qué va a causar? Una deficiencia de hormonas, de T3, de T4. Recuerden, compañeros, que las hormonas tiroideas nos ayudan a acelerar el metabolismo. Siempre que tengamos hormonas tiroideas de más, vamos a tener todo acelerado, taquicardia, pérdida de peso, y cuando tengamos hipotiroidismo vamos a tener todo disminuido. Vamos a estar obesos, vamos a tener bradicardias, calambres, intolerancia al frío. Esto al menos en la parte del hiper e hipotiroidismo en los adultos. Aquí, compañeros, como estamos en un periodo de crecimiento, si tu producto no tiene el adecuado aporte de estas hormonas, pues obviamente va a desarrollar retraso mental, retraso en el crecimiento, y son las características que vamos a encontrar en la clínica. Bien, compañeros, vamos con la clasificación, y esta no importa tanto que la memoricen, porque se pregunta muy poco. Sin embargo, es muy fácil de conocer y entender, así que la vamos a ver. En primer lugar, compañeros, debemos mencionar que el hipotiroidismo congénito se divide en 3, en primario, secundario y terciario. Esto obedece de acuerdo al eje de la tiroides, que es hipotálamo, hipófisis, tiroides. Todo empieza en el hipotálamo, con la secreción de la TRH. En el hipotálamo se secreta y esta va a actuar a nivel hipofisiario para liberar TSH, la hormona estimulante de tiroides. Y esta hormona pues ahora sí va a actuar directamente en la tiroides para que haga su funcionamiento. Entonces, si tenemos un hipotiroidismo primario, el problema va a ser directamente en la tiroides. Si tenemos uno secundario, el problema va a ser a nivel hipofisiario. Y si tenemos un terciario, el problema va a ser a nivel hipotalámico.
Aquí, compañeros, la más frecuente de todas es un hipotiroidismo congénito primario, porque entran las principales causas, la disgenesia tiroidea y la ectopia. Y esto sí se los pueden preguntar, la ectopia. Les van a preguntar, ¿cuál es el principal sitio de ectopia en un hipotiroidismo? Y ustedes van a responder a nivel sublingual. Repito, si les preguntan, ¿cuál es el principal sitio de ectopia en el hipotiroidismo? Será a nivel sublingual. Esto es muy preguntable, así que memorícenselo y apúntenlo. Recuerden lo que comentaba en un inicio de la clase, que todas las patologías son autosómicas recesivas. Es decir, siempre tienen que tener el antecedente de la herencia. Sin embargo, la única excepción es el hipotiroidismo. Por esta razón es que es la patología más frecuente, porque obedece a muchos factores de riesgo. Empezamos con los maternos. Un bajo nivel socioeconómico, esto va muy de la mano con la desnutrición y lo principal, una deficiencia de yodo en la dieta. Afortunadamente, en la actualidad es cada vez más raro encontrar estos problemas porque ya muchos productos ya vienen con yodo, por ejemplo la sal, precisamente para disminuir este problema. Una edad materna menor a 16 años o mayor a 38 años, medicamentos como ácido acetil o amiodarona, antecedentes de embarazo múltiple, aborto e hijos con trisomía. Y esto es muy importante considerarlo, compañeros. Yo en lo personal, el único paciente que he conocido con hipotiroidismo tenía además síndrome de Down. ¿Por qué? Porque es una patología que se asocia mucho. Recuerden todo lo que ya hemos venido comentando. Siempre que tengan una malformación, tienen que descartar otra, porque generalmente se asocian, ¿sale? Con respecto al hijo, vamos a tener prematurez, malformaciones congénitas, la principal síndrome de Down, síndrome de Turner también, o errores del metabolismo. Algunas otras alteraciones que también podemos diagnosticar en el tamiz metabólico. O una encefalopatía hipóxico-isquémica. Para términos ENAR, compañeros, con respecto a los factores de riesgo maternos, los que nos van a importar son desnutrición o deficiencia de yodo en la dieta. Se los van a poner en un contexto de padres drogadictos o en situación de calle, precisamente porque están desnutridos, ¿sale? Y con respecto al hijo, lo importante es esta asociación con la trisomía 21. Para la prevención, compañeros, la indicación es realizar el tamiz neonatal entre las 72 y 120 horas, es decir, entre el tercer y quinto día. Sin embargo, específicamente para el hipotiroidismo congénito se podría empezar a hacer a partir de las 48 horas, ¿de acuerdo? Esta medición se tiene que hacer específicamente de la TSH, esta hormona estimulante de tiroides. Y recuerden cómo está su funcionamiento, compañeros. Cuando la tiroides no está funcionando, esta hormona, la TSH, que la libera la hipófisis, se tiene que elevar para lograr que la tiroides tenga su funcionamiento. Obviamente no lo va a lograr. Entonces, la alteración va a hacer que encontremos los niveles de TSH muy elevados. Repito, en este intento de hacer que la tiroides funcione. ¿Sale? Y aquí se les ponen algunas recomendaciones para la ingesta diaria de yodo. Se les pone por adolescentes, adultos, niños. Para términos ENAR es poco preguntado, así que no se preocupen por memorizar esta parte. Siguiendo con el cuadro clínico, compañeros, recuerden lo que comentábamos en un inicio de la clase. Al principio no van a tener estas manifestaciones porque la T4 puede cruzar la barrera placentaria. Entonces el producto, por así decirlo, va a estar trabajando con las hormonas maternas. Sin embargo, cuando esto se acaba, cuando esta reserva se acaba, empiezan estos datos característicos, que es estreñimiento, una fontanela posterior mayor a 0.5 centímetros. Este es un dato muy importante que les van a poner a ustedes para que puedan identificar el caso clínico. Una fontanela abombada. Esto va de memoria, ¿sale? Llanto ronco,
macroglosia. Otro dato igual muy importante es hernia umbilical. Se relaciona bastante la hernia umbilical con un hipotiroidismo. Si se dan cuenta, este producto que tenemos aquí también lo tiene. Pobre succión y raíz nasal deprimida, ¿sale? Los pacientes pueden tener hipotermia, justo lo que explicábamos de esta parte de la función de las hormonas tiroideas. Y finalmente el cretinismo. El cretinismo es esta facies que, como su nombre lo dice, es una facies cretina, en donde el producto aparentemente no le interesa nada. Esta cara de despreocupado, de cinismo, por así decirlo, que bueno, es característica de esta patología. Sin embargo, es importante mencionar, compañeros, que este cuadro no va a hacerse presente hasta después de 4 o 6 meses, ya que ese déficit de hormona tiroidea se haga presente y se haga evidente y cause todos los efectos secundarios por no tener estas hormonas. Entonces, es por esta razón, compañeros, que el tamiz metabólico tiene que hacerse en un inicio, porque recuerden que estas patologías en un inicio no van a causar ningún problema, sino es conforme van pasando los días y los meses que se hacen presentes con un cuadro clínico como el que estamos presentando. Ahora, vamos al diagnóstico. Y aquí, compañeros, el diagnóstico lo vamos a hacer con medición de TSH. Y ustedes recuerden que la TSH no es producida por la tiroides, es producida por la hipófisis. Sin embargo, va a ser nuestro medio ideal de diagnóstico porque al no haber T3 y T4, estas hormonas que sí son producidas por la tiroides, pues no va a haber un mecanismo de feedback negativo que inhiba la liberación de TSH. Entonces, esta TSH se va a empezar a incrementar de una manera considerable. Así que por esta razón es que vamos a medir la TSH. Entonces, si tenemos una TSH menor a 10 unidades, lo vamos a descartar. Si tenemos de 10 a 20, tenemos que repetir el tamiz, más de 20, tomar perfil tiroideo y más de 40, vamos a confirmar el diagnóstico. Y compañeros, conforme vayamos avanzando en la clase, se van a dar cuenta que tenemos que memorizar algunas unidades, como en este caso. Es recomendable que se lo aprendan. Sinceramente, compañeros, yo no he visto que se pregunten, pero sí les sugeriría que por lo menos recuerden el punto de corte de hipotiroidismo y de fibrosis quística, que les digo, son las patologías que más se pueden preguntar, ¿sale? Y otro punto también importante es que ya que tengan su diagnóstico, háganle un perfil tiroideo a su paciente. Determinen T3 y T4. Y esto, compañeros, lo digo de manera general. ¿A qué me refiero? Siempre que den un diagnóstico que le vaya a cambiar la vida al paciente, llámese cáncer, llámese hipotiroidismo congénito, llámese VIH, no lleguen al diagnóstico solo con un estudio. De preferencia, siempre confírmenlo. Por ejemplo, en VIH, primero se hace una prueba rápida, pero si sale positiva, no estamos diciendo que ya tiene VIH. Tienes que confirmarlo con un Western blot. Lo mismo aquí, compañeros, son diagnósticos que van a cambiar la vida del paciente. Entonces, hagan su tamizaje y ya después confírmenlo con un perfil tiroideo. ¿Sale, compañeros? Auxiliares podemos utilizar ultrasonido tiroideo y si por alguna razón les llegan a preguntar el gold estándar, para que también de esta manera sepamos ante qué variedad de hipotiroidismo congénito nos estamos enfrentando, va a ser un gamagrama, con yodo 123 o con tecnesio 99. Ese es el gold estándar. Y bien, compañeros, la parte del tratamiento es muy sencilla porque es como tratar a cualquier otro hipotiroidismo, es decir, con levotiroxina. Este se tiene que iniciar cuando se tenga la prueba confirmatoria. Idealmente ustedes tienen que iniciar el tratamiento antes de la tercera semana. Esto para no tener secuelas, ¿de acuerdo? Ahora, aquí les ponemos algunas recomendaciones y evidencias de la guía de práctica clínica en donde tenemos las dosis recomendadas de acuerdo al tipo de hipotiroidismo congénito al que nos estemos enfrentando. Si se dan cuenta, las dosis van entre 10 microgramos y 15 microgramos. Sinceramente no les recomiendo que se lo memoricen porque no creo que se los puedan preguntar.
Lo que sí tienen que entender son dos cosas, compañeros, que la dosis va reduciéndose conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, de 0 a 3 meses es esta dosis inicial, de 10 a 15 microgramos. De 3 a 6 meses es de 7 a 10 microgramos y así podemos ir, se va reduciendo. ¿Esto por qué, compañeros? Porque más o menos la dosis estándar siempre son de 30 a 50 microgramos. Independientemente de la edad es eso. Solamente que aquí, como el producto va aumentando peso, pues se tienen que ir disminuyendo las dosis para tener esa dosis estándar de 30 a 50 microgramos. No sé si me expliqué en esta parte, compañeros. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, compañeros, es que tenemos que cumplir con objetivos. Si no, obviamente tenemos que hacer un ajuste de tratamiento. Y esto debe ser principalmente basándonos en la TSH. La TSH tiene que estar en menos de 5 miliunidades, ¿de acuerdo? Menos de 5. Y te mencionan que la T4 tiene que estar por lo menos en la mitad superior de lo normal. Y algo que fue preguntado en el ENARP 2020 fueron las metas de tratamiento, en donde nos preguntaban en cuánto tiempo se tienen que normalizar los niveles de T4 y de TSH. Y la respuesta, compañeros, es esta. Los niveles de T4 se tienen que normalizar en 2 semanas y los de TSH se tienen que normalizar en un mes. ¿Sale? Vamos con las complicaciones. Y aquí, compañeros, vuelvo a hacer hincapié porque quiero que quede claro. Estas patologías que se diagnostican con el tamiz neonatal tienen la ventaja de que en un inicio no están presentes. Entonces, si nosotros las diagnosticamos a tiempo, pues no van a seguir sin hacerse presentes. En cambio, si las dejamos pasar, pues van a aparecer las complicaciones y a veces ya son irremediables. Entonces, por esas razones que hay que dar el tratamiento de manera adecuada y oportuna. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con las complicaciones, ahora sí, del hipotiroidismo congénito. Neurológicas, retraso mental, no tienen coordinación motora gruesa, tienen hipotonía, déficit de atención. Estos niños a veces tienen alteración del lenguaje. Yo les comentaba en un inicio de la clase que al único paciente que conozco con hipotiroidismo tenía síndrome de Down. Así que imagínense, la suma de estas dos patologías pues sí dejan a niños con capacidades distintas. También tienen retraso en el crecimiento, sorderas y síntomas de hipometabolismo. Todo lo que ya les había explicado al inicio de la clase. El pronóstico, compañeros. El principal factor pronóstico va a ser el inicio del tratamiento. Aquí te dice que antes de los 28 días es lo ideal. Sin embargo, para términos ENARP, yo creo que lo pueden responder antes de la tercera semana, porque creo que se preguntó en el 2020 y te ponían 3 semanas, 5 semanas, 7 semanas, entonces la respuesta correcta era 3 semanas, ¿sale? Así que manejen este margen terapéutico antes de los 21 a 28 días de vida. Esto para disminuir la severidad de la enfermedad, ¿sale? Y porque además, si lo empezamos a tratar desde el primer mes, este producto no va a tener ninguna complicación, ¿sale? ¿Y cuál va a ser la causa más común de falla al tratamiento? Es la no adherencia. Padres irresponsables que no le den el tratamiento adecuado a su producto, porque pasa mucho que a veces pues empiezan a tratar con medicina tradicional, con medicina alternativa y dejan de lado el tratamiento médico. Entonces aquí tienen que explicarle a los padres que si le dan la levotiroxina como se les está indicando y están llevando sus controles, el producto no va a tener ningún problema. Aquí les puse esta tabla, compañeros, en donde vemos la cantidad de consultas y la valoración que se le tiene que hacer a nuestro paciente. Generalmente a los recién nacidos sanos damos una primera consulta a los 7 días, otra a los 28 días y después de esto lo hacemos a los 2, 4, 6, 8, 10 y 12 meses. En estos pacientes, si se dan cuenta, desde los 0 a los 6 meses tenemos que hacer una consulta mensual. Ya después lo podemos hacer de manera bimensual. Lo pongo, compañeros, porque en ocasiones se puede llegar a preguntar este tipo de situaciones, así que no está de más conocerlo. Vamos a nuestra nueva sección, ¿cómo me lo van a preguntar?
Aquí, compañeros, ya les había comentado que a veces en estas patologías sí se hacen preguntas muy específicas, como la que ya les había puesto del ENARP 2020, en donde les preguntaban en qué tiempo se tiene que normalizar la T4 y la TSH, que ya vimos que es a las 2 y 4 semanas respectivamente, y también se llegan a preguntar ciertas asociaciones, como lo del síndrome de Down, cuáles son las malformaciones más comunes, que ahorita lo vamos a mencionar en los puntos ENARP. Entonces, a veces sí se hacen preguntas un poco rebuscadas, por lo que sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, si solamente les ponen identificar el caso clínico, tenemos dos escenarios posibles: que les pongan a un lactante o que les pongan a un neonato o un lactante de 1 o 2 meses. Si les ponen un neonato, les van a describir a un paciente que tuvo Apgar disminuido, a expensas de tono muscular, tinte ictérico y la clave, compañeros, fontanela anterior amplia. Les pueden poner cualquier fontanela amplia, entonces ustedes prácticamente van a encaminar su diagnóstico a un hipotiroidismo, ¿sale? Y la segunda opción que les pueden plantear, que esta va a ser más común, es un lactante que nunca ha sido llevado a consulta. Y ya por lactante entendamos de un producto de 6 u 8 meses. Estos niños van a estar ya con el bajo peso, hipoactivos, con toda la clínica. ¿Por qué? Porque como nunca fue llevado a consulta, no se le pudo hacer el tamiz metabólico. Por tal motivo, pues va a tener un hipotiroidismo ya que no se diagnosticó a tiempo. ¿Sale, compañeros? Estos son los dos posibles escenarios clínicos que les pueden plantear. Obviamente hay más, pero estos son los principales. Vamos a los puntos ENARP, que en esta ocasión pusimos uno por cada patología, una diapositiva por cada patología, y además al final volvimos a poner los principales, porque les digo, aquí se preguntan muchas cosas específicas, entonces hay que tratar de abarcar lo máximo que se pueda. Primero, pacientes con hipotiroidismo congénito pueden presentar hernia umbilical. Recuerden esos dos datos, hernia umbilical y las fontanelas abombadas. Segundo punto, la causa más frecuente de hipotiroidismo es disgenesia en la glándula tiroides. Y también recuerden que en caso de que les pregunten ectopia, va a ser sublingual. Otra pregunta son las cardiopatías asociadas. Y aquí va a ser la persistencia del conducto arterioso y más comunicación interventricular. ¿Sale? Estas van a ser las dos cardiopatías asociadas. Se recomienda iniciar el tratamiento contra hipotiroidismo antes de 3 semanas. Si no viene la opción de 3 semanas, pueden poner el primer mes sin ningún problema. ¿Sale? Este punto es muy rebuscado, vienen algunos artículos, no lo menciona la guía de práctica clínica, pero se les puede preguntar. La ausencia del centro de dosificación de la epífisis distal femoral la vamos a llamar signo de rodilla vacía y se va a asociar a hipotiroidismo. Es una pregunta muy rebuscada, les repito. Son esos puntos que tienes que leer antes de entrar al examen porque se te olvidan, ¿sale? El diagnóstico lo hacemos con niveles altos de TSH, ya lo expliqué varias veces, y bajos de T4. Se asocia a síndrome de Down, también puede tener otras asociaciones como Turner, y de esas preguntas que les encantan hacer en el ENARP. Es la causa más común de retraso mental prevenible en el recién nacido. Y lo que se preguntó en el ENARP 2020. A la segunda semana se normaliza la T4 y a la cuarta semana se normaliza la TSH. Y con eso, compañeros, concluimos este primer subtema, hipotiroidismo congénito. Les repito, iba a ser la parte más grande, más extensa de este tema. Ya después las siguientes patologías, solamente vamos a ver los puntos importantes. Y bueno, doctores, eso fue todo por el video del día de hoy. Gracias por seguir siendo parte de este curso, por seguir viendo nuestros videos. Esperemos que se esté cumpliendo el objetivo, que es ayudarles con su preparación al ENARP. Entonces, compañeros, nos vemos el día lunes para la segunda parte de este tema y ahí nos estamos escribiendo por el grupo de Telegram. Muchas gracias, doctores, cuídense mucho, hasta luego.